Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. El rostro verde. Comencemos. Capítulo 14. Un invierno sombrío y helado había extendido una helada y blanca sábana sobre Holanda, sobre sus llanuras, retirándola lentamente, muy lentamente. La primavera no llegaba, como si la tierra no pudiera despertar. Vinieron los días pálidos de mayo y desaparecieron. Las praderas seguían sin reverdecer. Los árboles estaban desnudos, secos, sin capullos, con las raíces heladas. Por todas partes campos negros y yertos, hierbas pardas y marchitas. Aterraba la total ausencia de viento. El mar estaba inmóvil, desde hacía meses no caía una sola gota de lluvia. Solo había un sol insípido tras las nubes de polvo. Noches de bochorno sin rocío. El ciclo de la naturaleza parecía haberse detenido. La angustia a causa de los amenazadores acontecimientos, atizada por predicadores que llamaban al arrepentimiento y que recorrían las calles bramando sus cánticos, había prendido en la población como en la terrible época de los anabaptistas. Se hablaba de la inevitable escasez de víveres y del próximo final del mundo. Hauberrisser había abandonado su piso en la Hohe Gratz para instalarse en una llanura al sureste de Ámsterdam. Vivía solitario en una casa secularmente aislada, la cual, según las leyendas, había sido un dolmen. Se hallaba adosada a una pequeña colina en medio de un polder. Al regresar del entierro de Eva, había reparado en ella. Como llevaba mucho tiempo deshabitada, pudo alquilarla enseguida. Ese mismo día trajo sus enseres y con la llegada del invierno hizo instalar algunas comodidades. Deseaba estar a solas consigo mismo, lejos de los hombres, los cuales le parecían sombras sin vida. Desde su ventana podía ver la ciudad, con sus sombrías construcciones y su bosque de mástiles yaciendo ante él como un humeante monstruo erizado. Cuando enfocaba con los prismáticos las dos torres de la iglesia de San Nicolás, se sentía invadido por una sensación extraña, como si no fueran cosas lo que veía ante sí, sino recuerdos dolorosos, petrificados, que intentaban alcanzarlo con sus crueles brazos, pero rápidamente se disolvían, fundiéndose con las casas y los tejados de la nebulosa lejanía. Al principio visitó de vez en cuando la tumba de Eva en el cercano cementerio, pero su visita siempre había resultado un paseo mecánico, carente de sentido. Intentaba imaginarse que ella yacía allí, bajo la tierra, y pensaba que debía experimentar tristeza, pero esta idea se le antojaba tan insensata que a menudo olvidaba depositar sobre la tumba las flores que traía y volvía a llevárselas de vuelta. La noción del dolor psíquico se había convertido para él en una palabra sin sentido, perdiendo todo poder sobre su vida sentimental. A veces, al reflexionar sobre esta extraña transformación de su ser, casi sentía miedo de su propia persona. Una tarde se hallaba sentado ante la ventana contemplando la puesta de sol. Frente a la casa se alzaba un álamo ajado en un desierto de césped parduzco y seco. Solamente un poco más lejos, rodeado de una pequeña pradera verde, crecía como en un oasis un manzano cubierto de flores. Era la única señal de vida en toda la región. Los campesinos acudían en ocasiones a él en peregrinaje. La humanidad, el fénix eterno, se ha reducido a cenizas en el curso de los siglos, pensó mientras dejaba errar la mirada por las tristes llanuras,
¿Resucitará algún día? Recordó la aparición de Chidger el Verde y sus palabras en el sentido de que se había quedado en la tierra para dar. ¿Y yo? ¿Qué hago?, se preguntó. Me he convertido en un cadáver andante, un árbol desecado como ese álamo de allá afuera. ¿Quién sabe, aparte de mí, que existe una segunda vida misteriosa? Swammerdam me indicó el camino y un desconocido me lo explicó con su diario. Solo yo guardo con avaricia los frutos que el destino me ha dado. Incluso mis mejores amigos, Feil y Sephardi, creen que me he retirado a llorar por Eva. ¿Tengo derecho a apartarme de los hombres porque me parezcan fantasmas que yerran sin meta por la existencia? ¿O porque me parezcan orugas reptando por los suelos sin saber que son futuras mariposas? Un vivo deseo de ir en el acto a la ciudad y plantarse en una esquina como uno más de los itinerantes profetas que anunciaban el día del juicio y gritar a las masas que existía un puente entre las dos vidas, entre esta y la del más allá, lo empujó a adoptar una decisión repentina. Pero inmediatamente se corrigió. No haría más que arrojar perlas a los cerdos. La masa no podría comprenderme. Suplican que baje del cielo un Dios al que poder vender y crucificar. Y los pocos valiosos que andan buscando un camino de liberación, ¿me escucharían? No. Los que dicen la verdad han perdido credibilidad. No pudo evitar pensar en lo que había dicho Feil acerca de que antes de regalarle algo a alguien, habría que preguntarle si estaría dispuesto a aceptar el regalo. No, imposible, se dijo, y empezó a reflexionar. Es curioso, pero cuanto más rico se hace uno en experiencias interiores, menos puede transmitirlas a los demás. Cada vez me alejo más de los hombres, hasta que llegue un momento en el cual ya no podrán oír mi voz. Constató que ya casi había alcanzado ese límite. Recordó el diario y las singulares circunstancias en las que le había llegado. Lo continuaré con la descripción de mi propia vida y abandonaré al destino lo que pueda ocurrir con él. El que me dijo que se había quedado para dar a todos según sus deseos, deberá ocuparse de él como si fuese mi testamento, entregándolo a quienes puedan sacarle provecho, a aquellos que aspiran a despertar espiritualmente. Si un solo ser alcanzara la inmortalidad gracias a mi relato, mi existencia habría tenido sentido. Con la intención de reforzar las instrucciones del pergamino con sus propias experiencias y de llevarlo a su anterior vivienda para depositarlo en el armario secreto, se sentó y comenzó a escribir. Al desconocido que me seguirá en el tiempo. Cuando leas estas páginas, la mano que las escribió quizás esté podrida desde hace mucho tiempo. Tengo la certeza de que se descubrirán ante tus ojos en el preciso momento en que más las necesites, como el ancla de un desamparado barco que fuera a estrellarse contra los arrecifes. En el diario que se encuentra junto al mío hallarás una doctrina que incluye todo lo que una persona necesita para pasar, como por un puente, a un nuevo mundo poblado de maravillas. Lo único que puedo añadir es la descripción de mi vida y de los estados espirituales que he alcanzado gracias a esta doctrina. Con solo reforzar en ti la certeza de que realmente existe una vía secreta que conduce más allá de la humanidad mortal, mis líneas cumplirán su cometido. Un soplo de inminentes terrores llena la noche en la que escribo estas palabras. Terrores que no me conciernen a mí, sino a los innumerables que no maduraron en el árbol de la vida. No sé si veré por mis ojos corporales esa primera hora a la que alude mi predecesor en su diario. Tal vez esta sea mi última noche.
Pero aunque abandone esta tierra mañana o dentro de unos años, tiendo mi mano hacia el futuro, hacia la tuya. Cógela como cogí yo la de mi predecesor, para que no se rompa la cadena de la enseñanza del despertar, y lega tú también este testamento a los que te sigan. El reloj pasaba ya de la medianoche cuando su relato llegó al punto donde Chidger el Verde le impidió suicidarse. Iba y venía por la habitación, sumergido en sus pensamientos. Comprendió que allí se iniciaba el gran abismo que separa la comprensión de un ser normal, por muy imaginativo y crédulo que sea, de una persona espiritualmente despierta. ¿Existían palabras para expresar aproximadamente lo que había vivido a partir de aquel momento, casi sin interrupción? Dudó mucho rato. No sabía si debía acabar el relato con la muerte de Eva. Fue a la habitación contigua para buscar un estuche plateado que había mandado hacer con objeto de albergar el rollo. Cuando registró el armario, tropezó con la calavera de papel maché que había comprado un año antes en el salón de artículos misteriosos. La observó a la luz de la lámpara meditabundo y le vino a la mente la misma idea de antaño. Es más difícil sonreír eternamente que encontrar el cráneo que llevaba uno puesto en una vida anterior. Esta idea le pareció como la promesa de que aprendería a sonreír en un futuro feliz. Su vida pasada, con sus apasionados y dolorosos deseos, le resultó tan incomprensiblemente extraña y lejana como si hubiera sido vivida por ese ridículo y a la vez profético objeto de papel, en vez de por su propia cabeza. No pudo evitar una sonrisa al pensar que tenía su propio cráneo en la mano. Había dejado atrás el mundo como si fuera la tienda de un ilusionista llena de baratijas y cachivaches. Volvió a tomar la pluma y escribió: Cuando Chidger el Verde se hubo marchado y con él, de forma incomprensible, todo dolor relacionado con Eva, me dispuse a acercarme a la cama para besar las manos de Eva cuando vi a un hombre arrodillado, la cabeza apoyada en el brazo de la muerta, en el cual reconocí con sorpresa mi propio cuerpo. No podía verme a mí mismo si inclinaba la mirada para ver mis miembros. No percibía más que un vacío. Al mismo tiempo, el hombre de al lado de la cama se levantó y miró sus pies, como yo mismo había creído hacerlo. Era como si fuese mi sombra y tuviese que ejecutar cualquier movimiento que yo le ordenara. Me incliné sobre la muerta y fue él quien lo hizo. Supongo que sufría al hacerlo, puede ser, pero no lo sé. Para mí, la que yacía allí inmóvil, con una rígida sonrisa en los labios, era el cadáver de una joven desconocida, hermosa como un ángel. Una imagen de cera que no me llegaba al corazón, una estatua de cera que se parecía a Eva en todos sus rasgos, pero sin que fuera más que su imagen. Me hacía tan inmensamente feliz el hecho de que no fuera Eva la muerta, sino una desconocida, que no podía pronunciar palabra a causa de la alegría. Luego entraron 3 personajes en la habitación. Reconocí en ellos a mis amigos. Vi que se acercaban a mi cuerpo para consolarlo. Mi sombra sonreía sin contestar. ¿Cómo hubiera podido contestar si no era capaz de hacer nada sin que yo se lo ordenara? Mis amigos y las numerosas personas que vi después en la iglesia y durante el entierro eran también sombras para mí, como mi propio cuerpo. El coche fúnebre, los caballos, los portadores de antorchas, las coronas, las casas ante las cuales pasamos, el cementerio, el cielo, la tierra y el sol. Todo eran más que imágenes sin vida interior, del color de un país de sueño al que yo echaba un vistazo feliz y contento, porque todo aquello ya no me concernía. Desde entonces mi libertad ha ido creciendo y sé que he sobrepasado el umbral de la muerte.
A veces durante la noche veo mi cuerpo acostado, oigo su respiración regular, todo ello estando yo despierto. Él tiene los ojos cerrados, pero yo puedo mirar a mi alrededor y estar donde quiera. Cuando él camina, yo puedo descansar y descansar cuando él anda. Pero si me dan ganas, puedo ver a través de sus ojos y oír con sus oídos. Mas entonces todo es triste y oscuro a mi alrededor y vuelvo a ser como los demás hombres, un fantasma más en el reino de los fantasmas. Cuando me desprendo de mi cuerpo y lo observo como a una sombra que ejecuta automáticamente mis órdenes y participa de la vida aparente del mundo, experimento un estado tan extraño que no sé cómo describírtelo. Supón que te encuentras en un cine, con el corazón feliz porque acabas de sentir una gran alegría y que contemplas en la pantalla a tu propio cuerpo sucumbiendo de dolor ante el lecho de muerte de la mujer amada, de la cual tú sabes que no está muerta, sino en casa esperándote. Imagínate que más tarde oyeras a tu imagen proferir desesperados gritos de dolor con tu misma voz, como si ésta saliera por un altavoz. Di, ¿te impresionaría este espectáculo? Quisiera que lo vivieras tú mismo. Entonces sabrías, como yo lo sé ahora, que existe una posibilidad de escapar a la muerte. El grado que he podido alcanzar es esa gran soledad de la que habla mi predecesor en su diario. Podría ser para mí aún más terrible que la vida terrestre si fuera el último peldaño de la escalera que se me permitiese subir, pero la jubilosa certidumbre de que Eva no ha muerto me eleva por encima de todo. Aunque todavía no puedo ver a Eva, sé que solo tengo que dar un pequeño paso más en el camino del despertar para encontrarla, y de una manera mucho más real que cualquiera que nunca hubiera creído posible. Lo único que nos separa ya es una delgada pared a través de la cual podemos sentir nuestra mutua presencia. Cuánto más profunda e incomparablemente calmada es ahora mi esperanza de hallarla si la cotejo con la época en que la invocaba hora tras hora. Entonces se trataba de una espera que me consumía. Ahora tengo una certeza que me llena de alegría. Existe un mundo invisible que interpenetra al mundo visible. Tengo la certeza de que Eva habita en él como en una oculta demora, esperándome. Si tu destino fuera similar al mío, y si hubieras perdido a un ser amado, no creas que será posible volver a encontrarlo si no eliges el camino del despertar. Piensa en lo que Chidger el Verde me dijo: quien no aprende a ver en la tierra, tampoco aprenderá en el más allá. Guárdate de la enseñanza de los espiritistas como si fuera veneno. Son una de las pestes más temibles que jamás azotaron a la humanidad. Los espiritistas también afirman que entran en contacto con los muertos, creen que los muertos vienen a ellos, pero no es más que una ilusión. Afortunadamente no saben quiénes son los que vienen a ellos. Si lo supieran, tendrían miedo. Debes comenzar por ser tú mismo invisible, antes de emprender el camino hacia los invisibles, por vivir simultáneamente aquí abajo y allá arriba. Al igual que yo, me he vuelto invisible incluso a los ojos de mi propio cuerpo. Yo todavía no he llegado tan lejos como para que se me conceda la visión del otro mundo, pero sin embargo sé que los que abandonaron la tierra, estando ciegos, no se hallan allí. Son como melodías que se han extraviado en el aire y yerran por el universo hasta que vuelvan a encontrar unas cuerdas en las que poder vibrar nuevamente. El sitio donde ellos creen estar no es un lugar, es una isla de ensueños, sin dimensiones, poblada de sombras, mucho menos real que la tierra. En verdad, solo el ser despierto es inmortal. Los soles y los dioses perecen únicamente, él sobrevive y puede llevar a cabo lo que desee.
No hay ningún Dios por encima de él. No es vano el que nuestro camino se denomine la vía pagana. Lo que los creyentes llaman Dios no es sino un estado que ellos mismos podrían alcanzar si fueran capaces de creer en sí mismos. Pero en su incurable ceguera se han creado un obstáculo que no osan franquear. Se han fabricado una imagen para adorarla en lugar de convertirse en ella. Si quieres rezar, reza a tu yo invisible. Es el único Dios que presta oídos a las oraciones. Los demás dioses te darán piedras en lugar de pan. Infelices aquellos cuyas súplicas sean oídas después de rezar a un ídolo. Perderán su yo, puesto que nunca jamás serán capaces de creer que el favor se lo proporcionaron ellos mismos. Cuando tu yo invisible aparezca en ti como una realidad, lo reconocerás por el hecho de que proyecta una sombra. Yo tampoco supe quién era hasta el día en que vi mi cuerpo como una sombra. Llegará el día en el cual los hombres, los seres humanos, proyectarán sombras luminosas sobre la tierra en lugar de las vergonzosas manchas negras de ahora, y nuevas estrellas se levantarán. Contribuye tú también a que se haga la luz. Jauberriser se levantó bruscamente, enrolló los folios y los metió en el estuche de plata. Tenía la nítida sensación de que alguien lo incitaba a darse prisa. En el cielo se vislumbraba ya la primera claridad de la mañana naciente. El aire tenía un color plomizo y la reseca llanura que se extendía frente a la ventana se parecía a un inmenso tapete de lana gris donde los canales trazaban rayas claras. Salió de la casa con la intención de dirigirse a Ámsterdam. Tras haber dado unos pocos pasos, renunció a su proyecto de ir a esconder el documento en su anterior domicilio de la Hooigracht. Volvió a proveerse de una pala. Comprendió que debía enterrarlo en algún sitio cercano. ¿Pero dónde? ¿Acaso en el cementerio? Tomó esa dirección. No, allí tampoco. Su mirada se detuvo en el manzano en flor. Era allí. Cavó un hoyo y depositó en él el estuche con el manuscrito. Después fue lo más rápidamente que pudo a la ciudad, atravesando praderas y puentecillos con la grisácea luz del alba. Una gran preocupación por sus amigos, como si corrieran algún peligro, lo inquietaba de repente. A pesar de la hora tan temprana, el aire estaba reseco y caluroso, como anunciando tormenta. Una calma sofocante daba a la región una apariencia siniestra, cadavérica. El sol colgaba como un disco de amarillo metal, deslucido tras un velo de espeso vapor. A lo lejos, al oeste, sobre el Zuiderzee, ardía un cúmulo de nubes rojas. Parecía la tarde en vez de la mañana. Impulsado por el vago temor de llegar demasiado tarde, tomaba atajos siempre que podía, caminando a través de los campos y las desiertas carreteras, pero parecía que la ciudad no quisiera acercarse. Poco a poco, a medida que el día avanzaba, el aspecto del cielo se iba transformando. Nubes blanquecinas en forma de ganchos se torcían como gusanos gigantescos azotados por invisibles torbellinos ante el fondo pálido, sin cambiar nunca de sitio. Era como una lucha de monstruos aéreos enviados a la Tierra desde el espacio cósmico. Como descomunales vasos volcados, remolinos en forma de embudos con la punta hacia arriba se hallaban suspendidos en el aire. Fieras con las fauces abiertas se abalanzaban las unas sobre las otras, aglomerándose en un montón amenazador. Solo en la tierra continuaba reinando la misma calma macabra, un viento al acecho. El guía debe venir del reino del espíritu.